esta es la parte donde yo transformo en variables, conjuntos y parámetros toda la información que tiene la hoja, ¿ya? Acá no va a haber nada nuevo, solo repetir la información para ordenarla un poco. Entonces los conjuntos que me dicen que tengo son el conjunto K de configuraciones, el conjunto T de periodos, el conjunto P de productos terminados, el conjunto M de proveedores, el conjunto E de bodegas, el conjunto MS de productos del azúcar y el conjunto NA de productos destilados. Esos son todos los conjuntos que tenemos en este problema. Después hay un montón de parámetros, ¿ya? Que también los vamos a anotar. Primero configuraciones. ¿Proveedores M o N? ¿Cómo? N. Proveedores. Proveedores M. M. El producto destilado le pusiste NA. NA, sí. Son la misma anotación que dice que están en el problema. Geometría 2. Ya, parámetros son un montón, pero... ¿Sí? Sí, esa es la definición. En la segunda hoja, la empresa tiene M predio o campo. ¿Eso quiere decir los proveedores? ¿Dónde? La primera línea en la segunda plana. La empresa tiene M predios, sí, para plantar y cosechar remolacha en la zona de Linares. Sí, eso es, lo dejé como proveedores. Sí. Sí, son los campos que proveen de la remolacha. ¿Ya? Es que estas son la notación que se usa en casi todos los problemas. ¿Ya? Entonces, por eso está como proveedores, pero sí son los campos que tiene la empresa. De ahí de la cual saca la remolacha. No lo sé, no lo parece. Ya, estos parámetros serían el parámetro A, que es la fracción de materia prima que yo puedo transformar en productos P en la configuración K y en el tiempo T. Esta es la demanda de producto P en T. Esta es la disponibilidad de remolacha que yo tengo en el primer periodo en el campo M o en el proveedor M. Para el periodo T igual 0. T igual 0.
Bueno, esta es la cantidad mínima de trituración de cantidad de trituración de remolacha que yo puedo tener. El problema me dice que yo cuando prendo o cuando parto con el sistema de molienda, tengo que triturar un mínimo de remolacha y también tengo un máximo de remolacha. ¿Ya? Entonces este es el mínimo de remolacha que yo puedo triturar en cada periodo y este es el máximo de remolacha que yo puedo triturar en cada periodo. Y por último está el parámetro CES, que es la capacidad de inventariar producto P en la bodega E en el tiempo T. ¿Ya? El problema me dice que todas las bodegas tienen un espacio para cierto producto, entonces cada bodega tiene capacidad por producto terminado. ¿Ya? Entonces esta es la capacidad que yo tengo para poder almacenar al final de mi producción los productos terminados P en la bodega E y en el tiempo T. ¿Parámetros de costo no van ahí? Sí, también. Parámetros de costo, tendría el MPT. Tenemos los costos que sería, bueno, este no es un costo, sería el ingreso cuando yo vendo el producto terminado P en el tiempo T. Tengo el costo C, que sería el costo que tiene el sacar la remolacha del campo M en el tiempo T. Tengo un costo de producción que depende de cuál es la configuración que yo estoy usando y el tiempo. Y tengo un costo de inventario H, que sería el costo de inventariar el producto terminado P en el tiempo T. Ya. Oye, la disponibilidad M es de la remolacha M en el tiempo cero. Sí. Como el stock inicial. El stock inicial. Ya yo voy a tener una disponibilidad inicial en el tiempo cero y yo periodo a periodo le voy a ir sacando. ¿Ya? Entonces tengo que cuidar de que me quede. Para eso sí. Yo voy a necesitar una variable que me vaya actualizando cuánta remolacha queda en cada campo, de periodo a periodo, para saber de qué campo poder sacar. ¿Ya? Y también va a haber un costo asociado a cada periodo en el que saque remolacha. Entonces obviamente voy a preferir los costos más baratos de los periodos más baratos. Ya, esos son todos los parámetros de costo. Ahora vamos a las variables que necesito para resolver el problema. Ya. Y bueno, como recordarán de GIO, de gestión de investigación de operaciones, suelen haber dos tipos de variables. ¿Ya? Están las variables, o tres. Están las variables enteras, ¿cierto? Y dentro de las enteras están las binarias y están las variables continuas. ¿Ya? Este problema va a tener una variable entera y va a tener además variables continuas. ¿Ya? Las variables continuas siempre van a ser, por ejemplo, cuántas unidades yo tengo. ¿Ya? Eso siempre va a ser una variable continua. Entonces, cosas que van a tener variables continuas va a ser, por ejemplo, cuántas unidades tengo en inventario,
Otra variable continua va a ser, por ejemplo, el cuánto voy a producir de azúcar, cuánto voy a producir de etanol. Otra variable continua es cuánta remolacha voy a sacar del campo, ¿ya? Y la variable entera o binaria siempre son variables de asignación, ¿ya? ¿Qué quiere decir con asignación? Es que yo decido entre hacer algo o no hacerlo. En este caso, ¿cuál es la asignación posible que yo tengo? Es cuál es la configuración que voy a utilizar yo de mi planta de producción para poder producir, ¿ya? Entonces mi variable de asignación es si voy a usar la configuración K en el periodo T, ¿ya? Entonces siempre cuando estén leyendo los problemas tienen que pensar, ya, esto lo puedo resolver como una asignación, una decisión de sí o si no, o una decisión de cuánto, ¿ya? Si la decisión de cuánto es una variable continua y si la decisión es sí o no, es una variable binaria. ¿Ya? Y les recomiendo las cosas unitarias, las cosas que son como continuas, como unidades o cosas que puedo medir, sean siempre variables continuas. Pueden ser variables enteras, ¿ya? Pero si el problema no dice explícitamente que es una cantidad entera, siempre considérenlo continuo, ¿ya? Aunque sea, no sé, venta de zapatos. Uno no puede vender 2,5 zapatos, pero para resolver el problema es mejor considerarlo como continuo, no como entero. Bueno, en el caso de la remolacha, la continuidad es clara.